Bienvenida familia. Seguimos con los desafíos de la familia hoy. Creo que todos estamos preocupados con la ideología de género. La ideología de género no forma, no informa, sino confunde y deforma. Pero el desafío es ahogar este mal de nuestra cultura con abundancia de bien. Y para eso nos plantea el Papa Francisco el desafío de la educación sexual personalista. Dice el Papa en el punto 280 de la exhortación Amoris Laetitia. Y lo dice con énfasis, sí a la educación sexual positiva, prudente, que llegue a los niños y adolescentes conforme avanza su edad, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua, que pueda ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y encuentro amoroso. Y destaca también el Papa que todo proceso educativo en la educación personalista de la sexualidad debe hacerse con el consenso de los padres. Vayamos entonces a la entrevista de dos expertos en esta temática que han trabajado con muchos colegios en elaborar programas graduales de educación de la sexualidad personalista, de educación para el amor sólido, para profesores, para padres y para los estudiantes desde que comienzan el colegio hasta que finalizan. Espero que la disfruten. Hola, nos encontramos con Brenda Rocha. Brenda es esposa, madre de 3 hijas, es médica con énfasis en medicina familiar, ha hecho una especialidad en educación familiar, es magíster en sexología y sexualidad humana, es doctoranda en investigación médica aplicada y es profesora del Instituto para la Familia de la Universidad de La Sabana. Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo y quisiera hacerte una primera pregunta que tiene que ver con este gran desafío que nos plantea el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que es educar a las nuevas generaciones en una sexualidad personalista, educar para el amor sólido. ¿Quiénes son los principales responsables de este desafío, Brenda? Bueno, Cristian, ante todo, muchas gracias por este espacio. Me parece supremamente importante empezar a hablar de esos protagonistas de la educación de la sexualidad. Pienso que de cualquier ángulo que veamos la educación, los principales educadores son los padres, es la casa. Hace poco leía un artículo que indicaba que el 80% de lo que una persona es o lleva para su vida práctica desde la educación compete a lo que ha aprendido en su casa y en su hogar. Esto que estoy diciendo para muchas culturas puede ser bastante impresionante, en realidad, si sus estructuras familiares están tambaleando un poco. Pero pienso que es muy esperanzador, es el núcleo, es el centro, es la naturaleza de la persona, está en su familia. El saber que esa opción de educación proviene de ese nicho de amor, tú acabas de decirlo en la introducción, y es hablar de un amor sólido, hablar de ese centro de la educación, pues compete a los principales entes que tienen que ver con el tema del amor, que son los padres. En últimas, todos los que estamos alrededor de los hogares y de las estructuras familiares somos apoyo a un proceso base natural que compete directamente al núcleo familiar. Brenda, no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que en todas las generaciones ha habido capacidades y limitaciones para amar. Pero quizás lo novedoso es que estas generaciones tenemos que educar, están en el contexto de una cultura donde no solo no están recibiendo herramientas para saber amar, sino que se les confunde. La ideología de género es tremendamente confusa respecto de la sexualidad, del amor. ¿Es suficiente hoy la familia, siendo los principales educadores, es suficiente la familia?
Mira, Cristian, yo pienso que, claro, ante un ataque, si me permites decirlo de esa manera, o a una presión, digámoslo un poco menos agresivo, que estamos viviendo en nuestra sociedad, y si bien el núcleo formador es la familia, pienso que lo que podemos hacer los protagonistas que estamos alrededor de esta situación, hablo de entidades de educación, hablo de la iglesia, hablo de lo que está conformando el alrededor de estos entes familiares, pues también tenemos que meter, obviamente, nuestro grano de arena y nuestro aporte. En ese orden de ideas, los centros educativos deben tener fortaleza en estructuras que les puedan impartir a estos niños una continuidad de lo que tienen que recibir en casa. Yo estoy convencida que nosotros como papás, lo primero que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Y dentro de ese proceso y obligación está el que busquemos entidades que vayan directamente proporcionales a lo que nosotros estamos generando como educadores. Ya hablo como una persona que trabaja en educación. Yo estoy convencida que los colegios, las universidades, todas las entidades educativas deberían promover lo que compete a la educación de la afectividad y de la sexualidad. Y obviamente pues es parte de nuestra razón de ser. Más, como lo estoy diciendo y lo acabo de decir, como una continuidad, un brazo que continúa ese proceso de formación que ellos están recibiendo en casa. Brenda, sé que hace tiempo estás trabajando como profesora del Instituto para la Familia de la Universidad de La Sabana y con la asociación ASPAEN en un programa de educación para el amor sólido, de educación en la sexualidad, para los niños desde que entran al colegio hasta que salen, junto con sus padres y creo que los profesores. ¿Nos podrías hablar de ese interesantísimo proyecto? Bueno, Cristian, muchas gracias por abrirme ese espacio. Realmente ese es mi cuarto hijo, si te digo, hace parte de un proyecto que viene formándose desde hace más de 6 años, donde ASPAEN, la Asociación para la Enseñanza aquí en Colombia, en conjunto con los 25 colegios que tienen en todo el país y con apoyo de la Universidad de La Sabana, en un proceso de brazo con brazo, de tiempo con tiempo y de más de 60 personas alrededor, profesionales de diferentes áreas, hemos querido gestar un programa y un proyecto de educación para la sexualidad, que como bien tú lo dices, va desde de transición, que es preescolar, hasta último grado de bachillerato. ¿Qué es lo que, a qué le estamos apostando? ¿Qué es lo que diferencia este proyecto de sexualidad o este programa de sexualidad de los otros que pueden estar alrededor? Ante todo te quiero decir que hicimos un estado del arte y hemos visto con lupa todos los programas de sexualidad que se han dado, tanto en Latinoamérica como fuera, en aras de buscar lo mejor para poder fusionar todas esas buenas ideas. Y el diferenciador donde vemos que podemos aportar es que estamos dando, si bien una herramienta, porque no es un programa virtual, lo estamos haciendo también con ayuda de la tecnología. La tecnología hoy por hoy no ha sido un buen elemento, en algunas ocasiones le hemos dado un mal uso, pero utilizándola bien puede ser una buena herramienta. Entonces estamos implementando una herramienta virtual para que los jóvenes, a quienes les está costando muchísimo menos que a nosotros, las pasadas generaciones, el uso de estos medios, aprovechen esa virtualidad. Hemos dado formación a los profesores para que tengan obviamente todo el bagaje, la capacidad, el profesionalismo para poder dar e impartir una asignatura tan delicada como es el tema de sexualidad y afectividad. Y adicionalmente, es ese derrotero, ese diferenciador especial, estamos vinculando a los papás. Pero ¿cómo los vinculamos? No solamente es recordarles que son los principales formadores, sino que les estamos también estructurando programas de formación a ellos de muchas horas, desde un diplomado en familia hasta una continuidad en el tiempo, para que puedan tener herramientas y se vayan formando. Y el programa que nosotros tenemos les está generando trabajos en casa, o sea, el alumno ve en su hora y en su jornada normal de clase en el colegio el tema que compete con su profesor formado. Y luego llegan a su casa y en compañía de su papá hacen una tarea familiar que compete al tema que han visto originalmente. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo con esto? Que de primera mano el joven tenga la oportunidad de escuchar de su papá esa formación que requiere en el tema específico que estamos imponiendo. Pero asimismo le estamos facilitando al papá espacios
para que hable de algunos temas que cuestan, que ocasionalmente no nos sentimos nosotros como padres seguros de abordar, que tal vez nuestro hijo le cueste un poco preguntarnos. Entonces damos ese espacio de oportunidad, ponemos el tema sobre la mesa, pero adicionalmente estamos formando a estos papás para que tengan argumentos, herramientas y den respuesta. Obviamente también se les hace un acompañamiento, ellos no están solos. No solamente tiene un soporte científico, académico, metodológico, lo suficientemente estructurado y pedagógico para que ellos puedan impartir esto en casa, sino que adicionalmente nosotros como Universidad de La Sabana, como Instituto de la Familia y ASPAEN también por su parte, en un equipo multidisciplinario vamos dando la compañía a aquellos papás que requieran algún tipo de apoyo adicional o aquel alumno que también lo esté necesitando por algo particular de su caso. Brenda, el concepto de educación sexual lleva ya muchos años, comenzó en los países nórdicos de Europa al comienzo del siglo XX, con dos problemas o dos problemáticas que afectaba en esos países, que era el embarazo precoz y la transmisión de enfermedades sexuales. Pero se lo redujo meramente a la información de cómo evitar estas situaciones. Y se focalizó, o yo diría prácticamente el mensaje era de tipo físico. El programa que ustedes están trabajando comprende las distintas dimensiones de la persona, la física, pero también la afectiva, la intelectual, la social. En tanto la sexualidad es una dimensión de la persona y la persona humana tiene estas dimensiones. ¿El programa de ustedes es realmente de educación integral? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque pienso que evidentemente, como tú lo has expresado, si bien parte de las falencias de muchos de los programas de educación sexual se han basado únicamente en lo biologista, hoy por hoy continuamos con esta misma dinámica. Yo veo la educación de la sexualidad en algunos casos como algo hedonista terrorista, si me permiten decirlo de esa manera. Hedonista porque nos vinculan la sexualidad única y exclusivamente con la palabra placer, y terrorista porque hacen referencia, como tú lo estás diciendo, a aquellas enfermedades que se pueden presentar o aquellas infecciones de transmisión sexual que se pueden presentar. Parte de la razón de ser de nuestro proyecto y de nuestro programa está justamente en ver en la persona la unidad. Todo lo que yo hago en mi aspecto biológico repercute en mi parte espiritual, tanto en una dimensión intelectual como lo hace a nivel de la voluntad. Tiene que ver con mi psiquis, tiene que ver con mis afectos, con mis sentimientos, con mis emociones. Y es un trayecto de doble vía, que sube y baja, o sea, comunican entre sí y pueden generar de por sí reacciones por separado cada una de ellas. Lo que nosotros pretendemos es justamente darle al alumno no solamente una herramienta y un argumento que, si bien tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con todo lo que compete a su unidad. Lo bonito de esto es que él puede ir aprendiendo desde muy temprano cómo cada parte de su estructura tiene una relación y una conexión perfecta con la otra. Cómo está en sus manos el saber dirigir, matizar, con su libertad, darle respuestas a cada una de las diferentes etapas. Ante tu pregunta, te puedo decir, nos basamos en darle toda el valor a la unidad. No nos quedamos en un solo aspecto de la persona, sino que lo atravesamos. Y lo hacemos, como lo estamos insistiendo, desde muy pequeños. Inclusive hablábamos de herramientas para la defensa y el manejo de la sexualidad a través de las virtudes, que también las vamos desglosando desde muy pequeños. A medida que ellos van creciendo, van tratando de adaptarlas y lo van viendo de una manera práctica. No se trata de dar una cantidad de contenidos teóricos y materias sueltas, sino que yo pueda hacerlo vivencial, que sean justamente darle respuestas oportunas a las preguntas propias de la edad y de las posibles dudas que se puedan generar en esa determinada edad. Más allá de este interesantísimo programa en el cual estás trabajando, tú eres profesora universitaria. De acuerdo a tu experiencia en el aula, ¿qué temas de educación de la sexualidad, de educación para el amor, te parecen más urgentes, que necesitan los jóvenes ser más iluminados? Bueno, mira, sinceramente pienso que el punto central está en mostrarle al joven y bueno, a la persona, pero pues ya que tú me haces la referencia a los universitarios, tratar de hacerles entender que la sexualidad no es lo que te debe llevar al amor, que el amor es lo que te debe llevar a la sexualidad.
Y esto lo digo porque si bien hay muchos temas que se están desglosando alrededor de la persona, el amor es el centro, es la médula de todo el tema que compete a la sexualidad y la afectividad. Si tú me lo preguntaras, yo diría, amor es el fundamento, es lo que tenemos, en lo que nos deberíamos desgastar más en tratar de transmitir. Hablar de noviazgos, ¿en qué razón? Queremos buenos matrimonios hacia el futuro, estructuremos buenos noviazgos, demos herramientas para que ellos entiendan la finalidad, el porqué, el para qué del noviazgo y el porqué, el para qué de la sexualidad. Así pueden de alguna manera y radicalmente entender las finalidades de cada cosa y no empezar de pronto a unir. Y sabes que hay un tercer tema que me parece importante y es el control de las emociones. Constantemente nuestro medio y nuestra cultura nos está llevando a que no hay que detenernos en sentimientos, en emociones, que hay que sentir por sentir, que el placer en últimas es la finalidad de las cosas. Cuando yo le digo a este joven que esa prisa, que esa pasión, esa sensación agradable es un medio pero no es un fin, que va a estar posiblemente presente, pero que no es la finalidad de las cosas, le ayudo a que no se desencante. Cuando se están desencantando estos jóvenes al ver que las pasiones o que los placeres se les degradan porque no son permanentes, pierden la ilusión y empiezan a experimentar cosas dentro de la misma sexualidad que no son necesarias de experimentar y que sí les traen grandísimos vacíos. Creería que en esos tres puntos serían focos fundamentales donde el trabajo que ya a nivel personal he podido llevar me ha permitido encontrar jóvenes acercándose a agradecer cambios de comportamiento, pidiendo, y es algo que pues, nos llena de ilusión llegar antes del tiempo, pero también nos entristece ver cómo en las asesorías muchos jóvenes nos preguntan por qué no llegaste un año antes o 2 años antes. Situaciones que los están llevando a tristezas profundas, a depresiones, angustias. Pero bueno, un mensaje que quiero traerles que me parece importante es que nadie está echado a perder, que siempre hay una opción para volvernos a levantar, y esa es la parte positiva de la educación y de la educación de la sexualidad, de la afectividad a partir del amor. La universidad, además de la escuela, puede complementar, como bien decías Brenda, a la familia en este desafío de educación para el amor. ¿Cuál es tu experiencia en esta universidad? ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo es la respuesta de un universitario a la propuesta de iluminar estos temas o de acompañarlos en estos temas? Bueno, mira, esta universidad trae consigo una cantidad de electivas y de asignaturas que les están apropiando y les están dando herramientas a estos jóvenes. Pero pienso que el fundamento para todo esto no solamente está en lo bien recibidas que puedan ser estas asignaturas, sino en cuánto están solicitando los alumnos que continúen. Tanto así que varias se han tenido que fusionar en un programa grande, una asignatura que se ha denominado el Core Curriculum, que lo que intenta hacer es dar de manera transversa desde recién llegados los universitarios a la universidad en temas de familia, en temas de afectividad, en temas de sexualidad y en temas de autoestima. Parte de lo que pretende la universidad es que alguno de estos muchachos, si por algún motivo saliese antes de culminar su carrera, se lleven algo de estos temas. Y como te digo, desde lo que se percibe dentro de la universidad, no solamente asignaturas que se estén dando de carácter obligatorio porque vean que puede llegar a ser necesario, sino surgen y nacen a partir de la solicitud de los propios alumnos, donde nos expresan directamente que quieren ahondar en estos temas, que ocasionalmente creemos que se les ha hablado demasiado, pero puede ser que el enfoque no haya sido el correcto. Y clave para que estos temas se aborden y obviamente sean aceptados, es darlo como una opción, no es darles, es mostrarles el argumento, no es tratar de obligarlos a que piensen de esa manera o a que cambien su forma de pensar, es darles argumento para que ellos desde su inteligencia, que son muy inteligentes, desde el deseo de ser felices, que también lo tienen en su impronta natural, escojan libremente los argumentos que ven que les van a dar el soporte para ser felices. Es increíble la naturaleza cómo se encarga de eso y ellos mismos lo están solicitando y ellos mismos lo están agradeciendo. Brenda, en un segundo un mensaje final para los padres, para las escuelas, para las universidades, algo que quisieras dejarles. ¿Qué les quiero decir? Que este tipo de espacios, este esfuerzo que hacen muchas personas en pro de las otras personas que vienen en las nuevas generaciones, vale la pena.
que bien lo decía San Juan Pablo II, que no hay que tener miedo, que se ve que el monstruo es bastante grande, que la presión es durísima, pero que nosotros le estamos jugando la felicidad de la humanidad, que lo estamos tratando de hacer bien, que el amor es el soporte, la bandera y la médula, que si tenemos claro ese propósito de enamorar en el amor, si me permiten decirlo de esa manera, estamos sacando adelante una nueva generación que nos necesita a nosotros, los que ya hemos recorrido este campo y que sabemos que es la mejor manera para llegar a ser muy felices. Brenda, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos. Hola, bienvenidos. Estamos con el profesor Andrés Cano, profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de La Sabana, en el cual nos encontramos. Andrés tiene una larga trayectoria en docencia en temas de familia, en investigación en temas de familia, tiene una maestría en psicología, una maestría en trabajo social y es coach personal y familiar. Andrés, te he escuchado en muchas oportunidades hablar de la sociedad líquida. ¿Cómo sería una manifestación de esta sociedad líquida en el tema de la sexualidad, en el tema del amor? Muchas gracias, Cristian. Mira, una de las cosas que tiene la sexualidad líquida, podríamos decirlo así, es que funciona con el mismo estándares o parámetros de la sociedad líquida propuestos por Zygmunt Bauman en la década de los 90. Principalmente lo que él proponía era que la sociedad se comportaba como un líquido, es decir, no tenía un referente fuerte y eso hacía que haya mucha incertidumbre y eso conlleva, por ejemplo, al individualismo, una crisis de identidad, a la necesidad de control, los miedos y por eso la necesidad de controlarlo absolutamente todo, la inseguridad, bueno. Entonces, en la sexualidad líquida se puede llevar a lo mismo, que es una sexualidad en la que hay una crisis de identidad personal, por ejemplo, no se sabe quién soy sexualmente, y también hay una incertidumbre en cómo debo llevar mis relaciones interpersonales. ¿Qué debo hacer en cuanto a sexualidad? ¿Cuáles son los comportamientos, por ejemplo, que me convienen o no? Porque claro, al ser una sexualidad líquida, como decía Bauman, pues ya no hay límites entre lo que será una manifestación que conviene o no. Andrés, y me imagino que es también una proyección a las relaciones interpersonales, a la relación hombre-mujer, de la actitud que tenemos con las cosas, que es la utilización. Totalmente. Claro, al ser una sociedad líquida lo que hace es todo fluye y por lo tanto las personas también fluyen. Sí, entonces hoy estoy con una persona, estoy mientras me sirva, mientras obtengo una utilidad de ella. Les consumo la capacidad que tienen de hacerme la vida agradable en tanto me la hagan y si no las desechamos. Y si no, ya se desecha. Y lo mismo va a pasar en el plano sexual. Se va a buscar es un interés sexual, apenas obtengo lo sexual, la utilizo, la consumo, en el sentido de que ya la persona no va a ser exactamente libre de poder actuar de una manera tranquila, sino que a toda hora va a estar pensando en cómo te soy más útil, cómo puedo generarte más utilidad y más beneficio. ¿Por qué? Porque si ya no te genero una utilidad o un beneficio, entonces tú me desechas. Entonces las relaciones interpersonales en la sexualidad líquida se convierten de esa manera. Una de las cuestiones ahí que pueden ser más complejas es que al no haber esos referentes, pues el hecho de estar buscando algo que fluya, el placer entra en su máxima expresión, porque el placer es lo que más fluye. Y ahí el auge de la pornografía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, en la pornografía que se ve simplemente a las personas en cuanto me generen una utilidad. Y es una utilidad muy tergiversada a una de las partes de la persona, no sea la persona como tal, sino que sea lo que yo obtengo de ella. Andrés, te he visto en alguna ocasión, te he escuchado hablar de una pornografía dirigida al varón y una pornografía dirigida a la mujer. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Sí, mira, te lo resumo así rápidamente. Eso depende mucho de los mecanismos de excitación que tenemos los hombres y las mujeres. El hombre por lo general es mucho más visual, por lo tanto la pornografía más excitante para los hombres será visual,
Y la mujer es mucho más afectiva, por lo que ella necesita un estímulo mucho más orientado a la parte afectiva. Entonces se habla, por ejemplo, de la pornografía auditiva. Correcto. Andrés, para darles un mensaje positivo a nuestros jóvenes, frente a esta sexualidad líquida que proyecta en las relaciones interpersonales la actitud con las cosas, el consumir a otro ser humano, ¿qué alternativa le podemos dar? ¿Una sexualidad sólida, personalista? ¿Qué sería eso? Mira, eso es tan importante, Cristian. Encontrar una sexualidad sólida es una sexualidad donde se sienta tranquilo de cómo actuar, porque hay unos referentes fuertes, hay unos referentes sólidos, y eso hace que las personas estén tranquilas de quién son y cómo deben actuar. Tienen una guía clara de cómo actuar en tal situación, y lo mismo pasa en la sexualidad. ¿Qué sería una sexualidad sólida? Una sexualidad donde realmente se busque amar a la persona, es decir, donde no vea en la otra persona una utilidad, donde no vea algo que me está beneficiando, sino a la persona misma. Por lo tanto, no la convierto en un medio para obtener algo de ella, sino que la convierto en un fin. La afirmo, le ayudo a sacar su mejor versión, a desplegar todo su ser y su potencialidad. Correcto. Andrés, tienes ahí a los jóvenes. Sí. ¿Por qué no les das en algunos segundos uno de tus mensajes que te he escuchado muchas veces en el aula hacerlo? Un mensaje a los jóvenes. Mira, realmente los jóvenes deben buscar, y yo los animo a que busquen referentes fuertes, referentes amorosos, que ahí está realmente la felicidad. Ahí está la felicidad, donde ellos pueden sentirse tranquilos y pueden sentirse en paz, que es una de las características que deben tener las relaciones interpersonales, que generen paz, que generen tranquilidad, que busquen los referentes y, lógicamente, buscando referentes que se valoren muchísimo a sí mismos. Esa valoración propia de que cada uno de ustedes vale inmensamente, tiene una dignidad infinita y, por lo tanto, tienen que hacerse valer y valorarse en ustedes mismos. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias en nombre de WTN, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos.